Víctor Mata, presidente del Colegio de Economistas del Estado de Puebla, ¿cómo estás? Yo con el gusto de recibirles en esta ocasión por aquí y pues para abordar temas económicos de nuestro país. Empecemos por eso. Muchas gracias, por supuesto, por querer platicar con el NG Puebla. ¿Cómo está México en términos generales en el tema de la economía? En las noticias luego vemos o leemos cosas que uno como ciudadano no termina de entender, pero lo que sí sabemos es que en el bolsillo la cosa no está muy bien. Bueno, desde luego que yo creo que estamos ante un ciclo económico sui generis en el cual pues hoy por hoy las reservas internacionales del país tienen un nivel histórico sin precedente. Nosotros prevemos que este año el país crezca aproximadamente en 3.8% de la estimación que tiene la Secretaría de Hacienda. Ahora, en términos de política monetaria, pues como ya lo digo, las reservas monetarias están en un nivel histórico, la inflación pues no llegará ni siquiera al 3%, lo cual es también positivo si uno lo analiza como número, comparado con el pasado, ¿no? Pero siempre tenemos que reconocer que hay una disyuntiva entre inflación y desempleo. ¿Qué prefiere la gente? ¿O qué prefiere la economía más bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez un acelerón en el gasto público sea lo recomendable para darle una perspectiva de mayor crecimiento al país. El sector empresarial, Víctor, hablemos de Puebla, ¿el sector empresarial en Puebla está bien? El año pasado tuvimos un incremento muy importante en el número de afiliados al IMSS. Eso de lo que te habla es de una creación de empleos, ¿no? Uh-huh. Y tenemos, bueno, el establecimiento de nuevas empresas de la rama automotriz e inversiones hasta por $1,000 millones anunciadas por Volkswagen para la ampliación de la parte de atrás de su planta. Entonces, esto de alguna forma trae un efecto multiplicador a la economía, donde pues el ejercicio de esas inversiones genera otras, ¿no?, de las industrias relacionadas, ¿no? Yo creo que en ese sentido las perspectivas para el sector productivo poblano son muy positivas. Económicamente, Puebla, comparado con las otras entidades federativas, Víctor, ¿cómo está? Pues bueno, cuando la administración de nuestro gobernador Moreno Valle toma las riendas del Estado, se encuentra que el número que tenían de ubicación de cómo la productividad de Puebla contribuye al Producto Interno Bruto, estamos en el lugar 9 y ahorita estamos a punto de llegar al número 7. Entonces eso se indica claramente en un año subimos 2 lugares. Así es, entonces eso indica que vamos mejor, ¿no? Víctor, ¿influyen los procesos electorales en el tema económico? Desde luego que sí, en gran medida. ¿Por qué? Porque no hay campaña que no cueste. Uh-huh. Y ese costo se traduce en gasto, en bienes y servicios que estas campañas traen consigo. Entonces, en ese sentido, pues son también flujos que las empresas captan, ¿no? La demanda se incrementa de bienes y servicios y por ende a la gente le va mejor. ¿Tú qué recomiendas al sector empresarial en este sentido? ¿Que no se dejen influenciar por un proceso electoral o que se espere? Mi sugerencia en ese sentido sería no esperarse y unirse. Yo creo que la importancia para que el sector empresarial en Puebla siga creciendo se basa también en la capacidad que tenga de estar integrado, de estar unido y de la generación también de políticas empresariales en conjunto. Uh-huh. Aquí, desgraciadamente, seguimos viendo en algunos tipos de industrias empresas pulverizadas, donde lo único que comparten, en lugar de compartir objetivos y programas y unirse y ser más competitivos, lo que comparte son a los clientes, ¿no? Uh-huh. O lo que comparte son a los proveedores. Y no ¿Le tiene miedo el poblano a la fusión? Le tiene miedo el poblano a la fusión, ¿Sí? Así es. Así es. ¿Es una falta de educación empresarial o es un tema cultural? Yo creo que es una falta de educación empresarial. Desgraciadamente, pues bueno,
no ha existido, hasta ahora que empieza a verse claramente, no había, o en los años 70, 80, hasta los 90, no había una clara vinculación de las universidades con el sector empresarial. En esta ocasión, Víctor, para finalizar la entrevista, ¿va a participar el Colegio de Economistas en el proceso electoral? En el sentido de sentar a los aspirantes a un cargo de elección popular y analizar las propuestas. Sí, la respuesta es sí. En este sentido, si hay algo que estuvimos haciendo, hicimos 8 foros regionales en todo el país, de la mano del Colegio Nacional de Economistas, y lo que hicimos fue invitar a todos los sectores a opinar qué tipo de México quieres tú tener para los próximos 50 años y cuáles son las políticas que te gustaría ver implementadas y qué proyectos te gustaría que el país impulsara, y por ende cuáles son las propuestas que tú como ciudadano, tú como doctor, tú como ama de casa, tendrías que hacerle a un presidenciable. Todas esas iniciativas las juntamos. Te dieron una radiografía. Nos dieron una radiografía y la sintetizamos en un documento que acabamos de pulir en el recientemente logrado Congreso Nacional de Economistas aquí en Puebla. Y esa es nuestra propuesta que nosotros le vamos a presentar a los candidatos de cada uno de los partidos políticos para la presidencia del país, y se las vamos a poner en el escritorio. Es decir, esto es lo que nosotros recogimos en todo el país de lo que los mexicanos les gustaría tener, ¿no? Dame tu opinión al respecto. Y en ese proceso estamos, y desde luego que es un proceso que estamos detonando con el Colegio Nacional de Economistas, y creemos que va a ser un ejercicio muy interesante. Muchas gracias, Víctor, por la entrevista. Siempre un gusto, Leti, las veces que sea contrario. necesario, estamos a la orden. Gracias, Muchas Víctor. gracias.